Hola, buenas. A continuación os presento el ejército que he pintado de las miniaturas de Morte y Glorian para jugar en Arte de la Guerra, para que nuestros compañeros de Cabo en Sal pues podamos disfrutar. Este ejército está representado un poco con el imperio que apareció de una rebelión del antiguo imperio parto, en el cual una rebelión se convirtió en una conquista, y sobre todo en el siglo IV después de Cristo. Su expansión se vio un poco chocada en el este con los kushanos y después con los hunos heftalitas, que en el siglo V, de hecho, los sasánidas se volvieron vasallos de los hunos, pero en el siglo VI volvieron a recobrar su hegemonía. Y en el oeste, pues varios conflictos con los romanos, aunque en el 384 pues hubo un tratado de paz, y aunque hubo algunas batallitas, pues con los romanos, sobre todo con los bizantinos a posteriori, pues se mantuvieron un poco con hostilidades un poco meridianas, pero luego el advenimiento de los árabes en el siglo VII, pues ya el imperio se disgregó. Yo aquí en el Arte de la Guerra, en esta lista, he cogido la opción entre 330 y 488 porque sustituyo los arqueros a caballo a Asabarán con arco, que aquí sí que puedo jugar con caballería pesada arco y luego los demás con caballería ligera, ¿vale? He cogido esta opción que creo que es interesante. Aunque la lista que os presento aquí hay un montón de puntos, más de 280, esta lista se puede ajustar a una lista de 200. Entonces, aquí os presento lo que son los catafractos élite, un poco la unidad de choque más interesante y potente de este ejército, que aunque muchos miniaturistas y muchas ilustraciones presentan como los catafractos con los caballos con armadura de escamas o de malla metálica, hay algunos restos arqueológicos, algunas pinturas que sobre todo en los inicios de este imperio los caballos no iban con tanta malla metálica. Sí que es cierto que los jinetes iban con acorazados, pero con estas telas, Plastic Soldier y Arte de la Guerra presentan estos catafractos sin malla metálica, ¿vale? Pero luego en el siglo VI y VII los catafractos iban con mallas. Y aquí presento un poco la última unidad que no es élite de catafracto. Acordaos también que en los catafractos en el Arte de la Guerra se pueden poner 3 o incluso 4 miniaturas por peana. Luego aquí un poco la unidad más interesante de todo el ejército son los, como decía antes, los caballeros, la caballería pesada arco élite, que sigue con la filosofía de los partos de escaramucear hasta la extenuación, y si hay una unidad ya bastante débil o hay que romper lo que es la defensa enemiga, entonces lanzaban los catafractos. Pero básicamente, al igual que los hunos, al igual que muchos ejércitos de pura caballería, son los persas sasánidas, son de filosofía de escaramuceadora y sobre todo de muchas flechas con nuestras caballerías arco o también con los arqueros que más adelante veremos. Fijaos aquí también que presentan los caballos con escudos de mimbre o protegidos con mimbre. Aquí presento también las últimas unidades de caballería pesada arco, que estos ya no son élite, son normales. Y también comentar que el juego de esta caballería con un montón de caballería ligera arco, pues da un poco, sobre todo para los jugadores expertos, que yo no lo soy, con mucho movimiento y saber presionar y desgastar y liquidar al enemigo, hace que jugar con este tipo de ejércitos el contrario sienta una cierta frustración, porque te atacan, disparas, ¿sabes? Mi turno, te ataco, huyo, pero claro, huye en las unidades que tú declaras la carga, pero por los laterales tienes otros que en su siguiente turno o en el turno de disparo del propio enemigo ya te están disparando. Entonces es un no parar. El enemigo te ataca, tú huyes y te disparan los otros. Cambias de dirección y así el cuento de no acabar. Y luego también aquí os presento unos elefantes que también se muestran en la lista, que yo creo que son más de la zona este donde habían los kushanos y los unos estalitas, porque están bastante cerca de India y bueno, del Irán había tradición de estos paquidermos,
Y aquí tengo que agradecer un poco a Andreu Ronyan, que es el compañero de Kawa, que me regaló estos elefantes como para darme con las gracias de todas las miniaturas que siempre les dejo cuando van a los torneos o a las quedadas con otros compañeros del hobby. Luego también en esta lista obligatoriamente hay que poner los Paigan, que son lanceros pesados mediocres, que ya te está diciendo la lista que al ser mediocres, pues mira, pones los mínimos y sobre todo para que defiendan un poco el campamento. Y luego los demás se dedican a tirar flechas y a poner un poco histéricos a los contrincantes. Aquí luego bueno, le he querido poner un poco de colorido, porque bueno, hacer un poco los persas de varias, era un imperio muy amplio, muy extenso, pues bueno, voy a poner un poco de diferencia. Ha sido divertido pintar un poco estas miniaturas porque, bueno, era un poco alejarse de todo lo que estaba haciendo últimamente. Luego a continuación aquí los arqueros. Esto sí que es interesante porque si colocas bien los terrenos en el campo de batalla, pues aquí sí que con los arqueros, a medida que también vas disparando, también puedes defender pues, las incursiones enemigas, ¿vale? Y aunque los comandarán, yo aquí con las miniaturas que tenía, me barajé la posibilidad de hacer un poco de infantería ligera arco. En la caja de Monster McGlory me dieron un montón de honderos. O no sé si los compré luego en una bolsa diferenciada. Pero lamentablemente en esta lista solo se pueden poner como máximo 2 unidades de infantería ligera honda. ¿Vale? Aquí sí que bueno he cogido un poco para acabar. Y luego aquí sí que los generales. Que como que he cogido la opción de 330 a 488, no puedo coger a Cosroes como de estratega. Entonces se pueden coger a dos brillantes y un ordinario, que el ordinario encaja con lo que son las levas mediocres. Bueno, espero que os haya gustado y ya nos vamos viendo.